aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente eres carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio que la cantidad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera, de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea, por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, y de 100 codos su anchura, y de 30 codos de su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí era un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y estarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca. Para que ande contigo, macho y hembra serán, de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, y hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Amén. Gloria a Dios. Ahorita leíamos en el verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Gloria a Dios. Y mientras leí esta palabra, nosotros podemos decir, los tiempos que vivimos son bastante parecidos a la época de Noé. Pero qué bueno que aquí hay un grupo de gente, hermanas y hermanos, que hoy buscan el rostro del Señor, y que el Señor nos mira y nos dice que somos gente justa porque la sangre de Cristo está sobre nosotros. Amén. Y qué bueno, ¿verdad?, que ante tanta maldad habemos gente que servimos a Dios y oramos a este Dios vivo y de poder. Gloria al Señor. Así que en este momento vamos a orar para dar comienzo a este servicio de oración y de estudio de la palabra. Gloria a Dios. O para dar comienzo, ¿verdad?, al momento de adoración, y luego vamos a pasar al estudio. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, te damos gracias y lo hacemos en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. A ti, Padre, sea toda la gloria, la alabanza, Señor amado. Nosotros en esta hora estamos agradecidos
de tanta bondad que de ti recibimos, Señor amado. Tú nos has bendecido en gran manera, Señor amado. Nuestra esperanza está puesta en ti, Señor amado, en lo que tú has dicho en tu palabra. Tú eres fiel en poner por obra tu palabra, en cumplir tu palabra en nuestras vidas, Señor amado. En esta hora estamos en este lugar buscando tu rostro en oración. Los tiempos son malos, Señor amado, y reconocemos que sin ti no podemos subsistir, sobrevivir a los tiempos. Mis hermanas y hermanos, estamos aquí, Señor amado, buscando en ti fuerzas nuevas, Señor amado, que nuestra fe sea fortalecida, Señor amado, que el conocimiento que tenemos de ti crezca para gloria de tu nombre, para salvación de las almas, eterno Dios. En esta hora, Padre, glorifica tu nombre en medio nuestro. Espíritu Santo, glorifica a Cristo en nuestras vidas, Señor amado. Clamo y oro por mis hermanos, Señor amado, dándote gracias por esta oportunidad de hablar contigo. Amén. Y a la misma vez cantar a tu gloria, levantar nuestras manos, nuestra voz. Amén. A tu nombre, Señor amado, aleluya. En esta noche, Padre, hago esta oración con mis hermanos en el dulce y bello nombre de Jesús. Iglesia del Señor dice: amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar al Señor, le vamos a pedir a la pastora que ella nos dirija. En este momento agradecemos a Dios por tantas cosas. Hoy nos visita nuestro hermano, gloria a Dios. En estos días pasados tuve la oportunidad de tener un encuentro con él mientras pasaba por la acera. Él trabaja aquí en Rogelio y siempre pues nos saludábamos de lejos quizá, y entonces este día que estaba acá trabajando y habían dos personas mayores con una goma pinchada o explotada al frente, y nada, el asunto, le cuento algo para hacerlo rápido y corto. Resulta que esos señores vinieron o estaban por acá de Maunao, eran pacientes de Mireya, y Mireya estaba. Uno se alegró muchísimo y el otro me dijo: Mireya, que es prófugo, no quiso venir a saludar, es prófugo del doctor, no quiso venir a saludar a Mireya. Y entonces resulta que el que se puso bien contento es agricultor. El asunto es que yo traté de ayudarles a bajar la respuesta, y en tratar de ayudarles puse mi cartera en el cajón de la guagua. Esa es la guagua de trabajo de él del campo. Tenía el cajón lleno de cosas. El asunto es que les digo, ellos me dicen: hay un muchacho que trabaja en Puerto Rico Teléfono, nos está ayudando, se llevó la goma. Y yo le digo: bueno, pues ustedes están en casa, ustedes van a regresar a Maunabo. Si esa persona no logra ayudarle, le voy a dar mi número y vamos a estar aquí para ayudarle. Yo voy a estar cerca. El asunto es que resolvieron su problema. El asunto fue que cuando regresábamos de casa de los suegros, yo me di cuenta que la cartera se me quedó en el cajón. Como habían tantas cosas, yo pensé en pegarlo y dije: si ellos arrancaron el viento la voló por allá, y todas las tarjetas y todo eso es un problema. Y ahora que las oficinas no están difíciles para accesar, ¿verdad? Y yo dije: wow. El asunto es que le hacía el cuento, ¿cuál es tu nombre? Perdón. José. También él es venezolano. Y entonces la historia le hacía a José. Y resulta que cuando me fui a hablar contigo, la preocupación de que se había pedido la cartera, llamé a esta persona que me había llamado por una cartera perdida. Unos muchachos que estaban trabajando aquí, pensábamos que la cartera era uno de los muchachos que trabajaban, y ellos trataron de ayudarlo a las personas mayores. Y yo dije: pero ven acá, a mí fue que se me perdió la cartera, déjame llamar. Y cuando llamé al que estaba ayudando, Puerto Rico Teléfono, resulta que las personas mayores, los caballeros, habían dejado la cartera y era mi cartera. Pero ¿a qué voy con esta historia? Es que cuando suceden estos problemas, mucha gente dice: Señor, reprenda al diablo. Y a mí no me gusta ver las cosas de esa forma. Siempre hay gente que siempre está echando la culpa al diablo. Y yo me gusta ver las cosas como que Dios tiene algo planeado en esa situación. Y para mí la bendición fue que esa noche era necesario que todo eso pasara para yo hablar con José. No solamente conocí a José,
sino que él tiene su iglesia, su pastor, él nos está visitando. El asunto es que también el muchacho de Puerto Rico Teléfono, en la mañana yo pude también tener una conversación del Señor porque es creyente y de los que militan en la fila de batalla del Señor, y allá oramos y fue una bendición para él y para mí especialmente. Así que el asunto es que debemos ver a Dios en las circunstancias. Sí, hay un diablo que dice la Biblia que como león rugiente está buscando a quien devorar y rodea y busca hacer daño, ¿verdad? Y de alguna forma molesta, pero veamos a Dios en todas las cosas, que Dios tiene, que Dios quiere mostrar, ¿verdad? Y yo sé que vamos a ver a Dios de forma poderosa. Así que yo agradezco al Señor porque yo dije, Dios mío, qué grande problema. Y el problema ya estaba resuelto la misma noche. Amén. Así que en este momento vamos a cantar, vamos a adorar al Señor con algún cántico. Gloria a Dios. Y agradecemos al Señor por José que está con nosotros. Gloria a Dios. Como el arca de Noé sobre las aguas, se movía con el soplo de los vientos, los que en ella se encontraban muy contentos, bendecían el nombre del Señor. Hoy nosotros como aquellos demos gloria al autor de nuestra salvación. Y con devoción edifiquemos un altar en cada corazón. Qué bueno el amor de Cristo, cuán bueno es su amor. Amigo, ahora el arca es Cristo mi Salvador. Como el arca de Noé sobre las aguas, se movía con el soplo de los vientos, los que en ella estaban muy contentos, bendecían el nombre del Señor. Hoy nosotros como aquellos demos gloria al autor de nuestra salvación, y con gran emoción edifiquemos un altar en cada corazón. Qué bueno el amor de Cristo, cuán bueno es su amor. Amigo, ahora el arca es Cristo mi Salvador. Como el arca de Noé sobre las aguas, se movía con el soplo de los vientos, los que en ella se encontraban muy contentos, bendecían el nombre del Señor. Hoy nosotros como aquellos demos gloria al autor de nuestra salvación, y con gran devoción edifiquemos un altar en cada corazón. Qué bueno el amor de Cristo, cuán bueno es su amor. Amigo, ahora el arca es Cristo mi Salvador. Amén. Gloria al Señor. Esta palabra que leíamos tiene tantos detalles tan importantes. Y una de las cosas es que el Señor, delante de la mirada del Señor, no pasa apercibido aquellos que le sirven, que son justos. Alabado sea nuestro Dios. No estaba siendo observado por el Señor. Pero es tremenda la escritura porque demuestra que yo he escuchado a un predicador el día pasado, él mencionaba de que 120 años estuvo Noé predicando. Y dice la palabra que leímos, que solo él, su esposa, sus hijos con sus esposas, en total 8 personas fueron los que escucharon aquel llamado, aquel mensaje que daba Noé de parte de Dios.
Y es tremendo porque para Dios no hay nada imposible. En aquella época lo que había era un rocío, se daba sobre la faz de la tierra y no había lluvia, no bajaba agua del cielo. Alabado sea Dios. Pero cuando Dios habla, Dios promete. Alabado sea el Señor. Así que la palabra traza muchas historias que de igual forma, gente que obedecían y servían a Dios, Dios no estaba muy apercibido de ellos. Alabado sea el Señor. El Señor tiene cuidado de su pueblo, tiene cuidado de su gente. Alabado sea Dios. Nosotros nos resta hacer lo que el Señor nos mandó a hacer, predicar este evangelio, hablar de las bondades del Señor. Gloria a Dios. Escuchen o no escuchen, pero tenemos fe de que esta semilla cae en diferentes terrenos y nos gozamos porque sabemos que mientras hacemos el trabajo, la semilla del evangelio cae en un terreno y el Señor es quien hace crecer esa semilla. Así que aquí hay madre, hay padre, vemos gente que nos ocupamos en tantas vidas de sembrar el evangelio. No nos cansemos de hacer el bien que el Señor nos ha mandado a hacer. Veamos lo que vemos, porque a veces uno hace el trabajo que el Señor mandó, amén, y como que la cosa va para atrás y dice, pero ven acá. Y podemos contar testimonios de que de lo vil y lo menospreciado Dios escogió para avergonzar los sabios. Amén. Yo soy uno de esos. Gloria a Dios. Vamos a orar por los enfermos en este momento y vamos rápido al estudio de la palabra. José me dijo, mira, yo voy a salir un poco antes de las 9 y si ustedes lo ven pasar es que él tiene unos compromisos con su trabajo, pero va a estar conmigo este tiempo. Así que oremos por José, su esposa, su familia, de manera aquí cerquita. También vamos a orar por el joven que se acercó a nuestro servicio, Arturo, ¿verdad? Él pasó muy conmovido, así que vamos a orar para que el Señor esa obra que comenzó la termine este muchacho. Pido oración por Sandra Rosa, mi compañera que falleció. Ella está bien afectada emocionalmente, así que para que el Señor vea Sandra, compañera de Mireya, vamos a orar por ella para que el Señor le dé fortaleza. Yo solo puedo imaginar lo que es perder a una madre, ¿verdad? Y cuando una madre ejemplar, está cercana a la familia, eso debe ser una tragedia. No importa cuánta fe uno tenga, fuerza o conocimiento de Dios, es algo muy duro, ¿verdad? Así que vamos a orar. Yo recuerdo que yo en mis oraciones decía, Señor, cuando abuelo fallezca, ¿cómo yo me veré? ¿Cómo yo reaccionaré? No me veía atendiendo esa situación. Y recuerdo que cuando tocó partir a mi abuelo, ¿sabe lo que quedó en mi corazón, en mi mente? Fue el trato que yo le había dado. El hecho de haber estado con él, de aquel cariño, aquel apego que yo tenía con él, eso fue lo que me llenó en aquel tiempo de duelo y todo, esa memoria de que yo hice lo correcto con él. Eso, la familia, que yo era el nene de abuelo, yo soy nieto, ¿verdad? Pero yo era su nene, el hijo pequeño. Y ellos me miraban mientras yo atendía el servicio y los asuntos fúnebres, hasta la ropa yo le compré para llevar a la funeraria, yo atendí todos los asuntos. Yo guié toda la cosa. Y no se vertió ni una sola lágrima de mis ojos. Y resulta que, como les decía, había valido todo aquello que yo había hecho con él durante aquel tiempo, aquel amor, aquel cariño. Y que la gente no sabía que días antes del partir, en esa oficina, yo estaba orando y caí en un llanto profundo, un río de lágrimas, y llorando por él, por su vida, intercediendo. Y yo sé que Dios trabajó conmigo antes de que todo sucediera. Así que, ¿verdad? Vamos a orar por Sandra, alabado sea el Señor. Vamos a orar también por Mercedes. Ayer yo noté a la hermana Angie muy afectada. Así que es más de lo mismo de lo que estamos hablando. Mercedes es la mamá de todas estas muchachas, de Andrés, de todos estos hijos, así que no es fácil ver a su madre ya en una época en la que está enfermando y no es fácil. Vamos a orar por todo esto.
María. Un vecino mío que falleció la semana pasada y mi esposa como que no ha aceptado la muerte y hoy la llevaron a una iglesia en la mañana y está viendo un salto de Dios. Vamos a orar por los vecinos de María. ¿Alguien más por quien debemos orar? Yo sé que hay un grupo que está quebrantado, lo mencionamos constantemente y oramos por todo esto. Ahí está Rafael, que despidió a su esposa hace unos meses nada más, su hermano Orlando, su hijo de nuestra hermana muy querida María Luisa, muy especial esta mujer. Fue a orar con el Señor, así que oramos siempre y constantemente por los hermanos. No tengan poco este tiempo de oración. ¿Amén? Dios hace cosas extraordinarias. Y se me olvidó la abuela de José, y por eso no vino ayer, Sí. hospitalizada. Qué bien. Vamos a orar también por la abuelita de José. Y oramos por este muchacho. Yo lo invité, estaba corriendo, haciendo ejercicio, lo invité y aquí ha estado perseverando. Y ha estado viniendo y cada domingo. Así que oramos para que el Señor afirme estos hermanos, estas personas. Alabado sea Dios, se glorifique el Señor. Amén. Vamos a orar, vamos a clamar. Yo le voy a pedir, amén, a nuestro hermano David. Él nos dirige en este clamor por todas estas personas. Amén. Usted, mientras nuestro hermano nos dirige en oración, usted también hace su clamor allí. Gloria a Dios. Dios y Padre eterno, te amamos, te bendecimos, te damos gloria, honor y alabanza. Gloria a Dios. Por este privilegio que nos permite, Dios amado, Adoramos, Jesús. en este culto poder clamar a ti, Dios mío, para intervenir, Dios amado, a Gloria favor a Dios. de cada vida, Señor, Dios mío, que se ha mencionado, aleluya, que en realidad necesita que tú intervengas en cada uno de ellos, Señor. Clamamos. Señor, hay tantos enfermos, Padre, y a veces se nos van de la mente cuáles, Dios mío, aleluya, Sí, Dios. necesitan de ti, Padre eterno, pero no los conoces, Señor amado. Dios mío, glorifícate en forma especial y maravillosa, como solo tú puedes hacerlo, Señor amado, aleluya. Sabemos que tú eres el único Dios que puede, Señor amado, que tienes el control de todas las cosas, Padre amado. Por eso en el nombre maravilloso de Cristo Jesús te pedimos, Señor, la intervención, aleluya, tu amor, tu gracia, tu misericordia, Padre, sobre cada uno de mis hermanos, Padre. Mira esta compañera Miguel Sandra, Padre, ha perdido a sus amados, Dios, qué dolor inmenso, Dios mío, dé fortaleza a ella y toda su familia, Señor. Oh, en este momento difícil, Señor, lleve la paz, Señor, aleluya, de su vida, alabado sea el nombre poderoso de Cristo, mira a mi hermano Mercedes, Señor amado, aleluya, mira su condición, Padre eterno del corazón, te pido, Dios mío, que tú, Dios mío, aleluya, si es tu voluntad, Padre eterno, trae salud, Padre amado, Alabamos tu Dios nombre, mío, trae la Señor. fortaleza a nuestra familia, Padre, oh Señor, ellos te han conocido, ellos saben que tú eres el Dios todopoderoso, Recibe la aleluya, que alabanza. pueden entender, Dios mío, que tú eres el Dios Gloria a todo Dios. puede, Padre eterno, Señor amado, aleluya. Dios mío, Padre, te pedimos, Señor amado, Señor, que tú te glorifiques, Señor, sobre cada enfermo. Mira mi hermano Raúl, Señor, sabemos que tú te vas a glorificar
bendición sea especial. Dios mío, mira nuestro hermano que nos está visitando en esta noche, esta primera noche aquí con nosotros, Padre, sea especial para él, Dios mío. Bendícele a él y a toda su familia, Padre amado. Damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria. Aleluya. Puede tomar asiento, mi querido hermano. Alabado sea Dios. Así que vamos a pedir a la pastora que pase por aquí, ella pues ponga, amén, la palabra para esta noche. Gloria a Dios. Poderoso nuestro Dios. Gloria a Dios. El Señor les bendiga, hermanos. Les bendiga más. Qué bueno estar en la casa del Señor. Gloria a Dios. Poderoso es el Señor. Vamos a continuar con el estudio bíblico, ¿verdad? Que hemos estado trabajando. Le damos la gracia al Señor porque José está con nosotros. Esperamos que sea de bendición, José, que no sea la última vez, que cada vez que no tengas culto allá puedas compartir con nosotros acá. Amén. Gloria a Dios. Antes de comenzar, hermanos, del material anterior, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Estamos bien hasta ahora? Nos quedamos hablando precisamente, ¿verdad? Y yo le dije que este era uno de los temas en cuanto a interpretación teológica, que es poder identificar quiénes serán los dos testigos de la gran tribulación. Yo le voy a decir algo, miren. Yo sé que muchos de ustedes podrán pensar que no tiene gran significado el hecho de que nosotros identifiquemos quiénes son los dos testigos, por muchas razones. Número uno, porque nosotros esperamos no estar aquí durante la gran tribulación, ¿verdad que sí? Esperamos que nosotros podamos estar con el Señor durante ese tiempo. Número dos, ciertamente nos vamos a dar cuenta que la Biblia no tiene específicamente datos sobre quiénes son los dos testigos, y cuando la Biblia calla en algo, nosotros también nos tenemos que callar en ese asunto. ¿Qué es lo valioso de este ejercicio de estudio? Lo valioso de este ejercicio de estudio es que haciendo el análisis nosotros repasamos conceptos bien importantes. Lo más valioso no es decirle que yo me pare en este lugar y le diga a ustedes, miren, los dos testigos son fulano y sutano. Eso yo no lo puedo hacer. Pero sí, número uno, podemos analizar la información que tenemos. Podemos repasar conceptos importantísimos y quedar con una idea bastante clara de qué es lo que el texto nos puede estar diciendo. Y esa es la riqueza de este ejercicio, ¿verdad? Yo sé que muchas personas pretenden que uno de aquí le diga, no, es fulano, pues no. Eso no es correcto, no es académico y no le hace justicia a la palabra. Ahora, todo lo que nosotros sacamos cuando miramos las posibilidades del manejo de una cartera de cosas y nosotros mismos hacemos el ejercicio, bien importante. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué conceptos vamos a repasar? Porque aunque no vamos a ser dogmáticos en decir quiénes son los testigos, hay conclusiones que hacen a lo que la palabra sí nos dice. Porque nosotros no podemos, pues, ¿verdad?, sacar nada de donde no lo hay. Bueno, hablamos la semana pasada y aquí nos quedamos en este capítulo 11 de Apocalipsis diciendo que aunque el Señor no nos da nombres de los dos profetas que vienen a predicar el Evangelio durante el tiempo de la tribulación, sí nos dice las señales que estos van a poder hacer, ¿se acuerdan? Y dice que estos profetas que vienen a predicar van a tener poder para cerrar el cielo. Eso quiere decir que Dios le va a dar autoridad para que haya sequía durante ese tiempo. Número 2, dice que ellos van a tener autoridad para
convertir las aguas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces ellos quieran. Así que esta sequía, dice la porción bíblica de Apocalipsis 11, que va a ser por 3 años y medio, que es el tiempo en que ellos van o predicando, ¿verdad? Y como le dije, poder para que hayan plaga y para que las aguas se conviertan en sangre. Ahora, como el texto no provee una identidad directa de quiénes van a ser los testigos, pues estas son las señales que se utilizan para nosotros poder analizar el texto y ver de quién se puede tratar lo que el autor nos está queriendo decir. ¿Ok? Así que la señal principal para yo poder asignar una identidad a los dos testigos es ¿qué es lo que dice la Biblia? Que ellos van a tener autoridad para hacer. Amén. Dentro de la interpretación de ese capítulo, dijimos que hay unas interpretaciones simbólicas, las vamos a dejar a un lado por el momento, pero hay 2 interpretaciones literales principales. Número 1, que estos 2 testigos fueron hombres que existieron en el pasado y que van a regresar nuevamente. Y nosotros vamos a ver bíblicamente si hay posibilidad de que alguien que vivió en el pasado regrese nuevamente. Eso es lo importante. Y la otra posibilidad es que sean 2 personas nuevas, tipo de aquellos que estuvieron en el pasado. Así que son 2 posibilidades, hay 2 posibilidades importantes, y nosotros también vamos a ver si esto de que haya alguien tipo de uno que ya vino puede ocurrir bíblicamente. Acuérdense, hermano, que la Biblia se interpreta ella misma. Así que nosotros tenemos que ir a la luz de la propia Escritura para ver qué dice la Biblia al respecto. Amén. Miren, sin yo hablar o hablando de tipología y de literalidad en cuanto a la interpretación de quiénes son los 2 testigos que vienen a predicar en el tiempo de la tribulación, tenemos 3 grandes candidatos. 2 que tienen que ver con las señales que habla el capítulo, y uno que no tiene que ver con las señales que habla el capítulo, pero sí fue un profeta de juicio y Dios lo saca de la tierra de una manera bien particular. Así que los 3 grandes candidatos que hay son Elías, Moisés y Enoc. Esos son los 3 grandes candidatos. Y si fuésemos a hacer una interpretación tipológica, pues tipo de Elías, tipo de Moisés o tipo de Enoc. ¿Ok? Amén. Ok, muy bien. Así que nosotros vamos a usar, como les dije, primero las señales, y lo otro curioso que hay sobre estos 3 personajes, como les dije, es que son 3 personajes que salen del plano terrenal de una manera bien particular, distinta al resto de los hombres. Lo otro que vamos a considerar, aparte de las señales específicas, aparte de que son personas que salen de una manera bien particular, lo tercero es que tanto Elías como Enoc y Moisés son considerados profetas. Y ustedes dirán, pero es que no son profetas nominales. Claro, aparte de Elías. Moisés no es un profeta nominal. Un profeta nominal, ¿quién es? Es un profeta que Dios llama al ejercicio de la profecía. Isaías, por ejemplo, Ezequiel. Daniel no es un profeta nominal. Samuel fue juez y profeta. Sin embargo, Daniel no es un profeta nominal, no lo considera Israel un profeta. Cuando usted ve a Daniel
dentro de la literatura judía, ellos no lo consideran profeta, pero Jesús lo considera profeta. Y cuando habla de Daniel, habla como el profeta Daniel. Y nosotros lo consideramos profeta también. Así que nosotros vamos a ver que el mayor profeta del Antiguo Testamento se llama Moisés. Y que Dios trató con Moisés de una manera tan íntima y particular como no trató con nadie más. Porque aunque el resto de los profetas escucharon la voz de Dios y transmitieron un mensaje, solo Moisés, número 1, fue un profeta de pacto. O sea, Dios trata con Moisés el primer pacto o el antiguo pacto. Eso es un asunto bien importante. Y número 2, Dios muestra su gloria a Moisés. Y eso no sucede con nadie más. Todo el resto de la gente tiene visión, o escuchan el mensaje, escuchan la voz del Señor, pero nadie ha visto a Dios como lo vio Moisés. La palabra dice que Moisés, Dios le permitió ver sus espaldas. Y cuando la gloria de Dios pasaba, él tuvo que esconderse en la hendidura de una peña, ¿se acuerdan? Así que hasta ahí estamos claros en los elementos que tienen en común estos tres candidatos que tenemos aquí. Son profetas de Dios en sus tiempos, profetas de juicio también. Son gente que salieron de la tierra de una forma bien particular, distinta al resto. Y son personas, ¿verdad?, a las que se le dieron unas señales particulares como las que vemos en ese capítulo. Amén. Así que esa es la razón por la cual se consideran como candidatos principales a Elías, a Enoc y a Moisés. Y los vamos a discutir uno por uno, miren, con todos los detalles posibles. Así que, ¿por qué Dios en un momento dado tiene que hablarle a Israel por medio de profetas? Dios no tenía esa intención en el principio. Dios tenía la intención de hablar con ellos cara a cara y que ellos fueran su pueblo y que Él fuera su Dios y que Él los gobernara. Y había en Israel lo que se llamaba una teocracia. Israel no dispuso su corazón a santificarse cada vez que el Señor bajara al monte a hablar con ellos. Así que le pidieron a Moisés que Moisés sirviera como un intercesor entre ellos y el pueblo, de modo que Dios le dijera a Moisés su mensaje y fuera Moisés el que hablara con el pueblo y les dijera lo que Dios había dicho. Así lo hicieron hasta que llegó el momento en la historia de Israel que entonces quisieron ser ellos igual que el resto de los pueblos. Y pidieron que ya Dios no los gobernara, sino que un hombre como ellos los gobernara. Miren qué negocio más flojo. Y escogen a un hombre llamado Saúl. Pero en la medida en que se establecieron reyes, Dios tenía un mensaje que comunicarle al pueblo. Y no lo comunicaba por medio de los reyes, aunque tenemos constancia de que cuando se escogía un rey en Israel, Dios ungía a ese rey. Y el Espíritu Santo descendía sobre ellos. Sobre Saúl descendió el Espíritu Santo. Dice la palabra que Saúl profetizó el día que el Espíritu Santo descendió sobre él. Sin embargo, Dios levantaba con cada rey una voz profética para hablar de Dios al rey y al rey. Amén. Así que Israel, ¿verdad?, son los profetas. Ellos aparecen en escena por mandato divino. Cuando la nación vivía en sus peores momentos, Dios hablaba con ellos. Ustedes saben que también hubo una temporada llamada la temporada de los jueces, donde Dios entonces tenía que levantar jueces para que juzgaran al pueblo. O sea que Israel estaba en desobediencia, los dirigentes políticos, los dirigentes espirituales habían perdido la credibilidad y Israel y el sacerdocio estaban corrompidos. Y Dios tiene que levantar en esa crisis profunda profetas para hacerles saber
su mensaje al pueblo. Y la expresión profeta, hermano, no está relacionada con el carisma del espíritu de la profecía. Me explico. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no tenía el ministerio que tiene con la iglesia. Cuando se levantaba una persona, el Espíritu Santo descendía sobre ellos por momentos para hacerles saber cuál era el mensaje de Dios al pueblo. Y el Espíritu Santo regresaba a su lugar nuevamente. Miren qué privilegio tenemos nosotros como iglesia, que ya para nosotros, desde el día de Pentecostés, el Espíritu Santo llega para hacer morada permanente en nosotros y regalarle a la iglesia lo que se llaman los carismas del Espíritu para bendecir la iglesia, para edificar la iglesia, para manejar la iglesia, para dirigirla. Pero no era así en el Antiguo Testamento. Así que este ministerio que tenemos nosotros la iglesia es un privilegio y es único. No lo tenían en el Antiguo Testamento. Así que la expresión profeta a lo que se refiere en este término es una persona que lleva un mensaje, es un intérprete, es un vocero de lo que Dios ha dicho, ¿verdad que sí? En hebreo hay la palabra, ¿verdad? Significativa es naví, que significa uno que está en éxtasis o uno que es inspirado por Dios, y el otro es el roé o rosé, que quiere decir vidente, uno que ve. Dios le muestra visiones. Fíjense que a los profetas Dios trataba con ellos de diferentes maneras. A uno les hablaba en sueños, a otro les hablaba en visión, a otro les hablaba audiblemente. El Señor se manifestaba a ellos de diferentes maneras, a cada uno en su entorno, a cada uno dentro de sus posibilidades. Hermano, qué maravilla que Dios nos habla a nosotros de esa manera. Y Dios no se mueve y no trata conmigo de la misma manera que trata con ninguno de ustedes, porque Dios conoce nuestro entorno, nuestras capacidades. El Señor conoce todo de nosotros, así que el Señor trabaja de forma individual con cada uno de nosotros. Y también tenemos que considerar que el hecho de que Dios trate con cada uno diferente, no hay un trato que valga más que el otro. Todos los tratos de Dios son iguales y el valor es igual. Amén. Se lo digo porque hay personas que Dios le ha dado, por ejemplo, el privilegio de tener una visión de alguna cosa y piensan que porque Dios le dio ese privilegio son superiores espiritualmente al resto, y eso no es correcto. Y de hecho, el Señor puede darnos las visiones que quieran, pero la palabra es nuestra guía principal. El Señor puede llevarme al cielo y estar 20 días con Él y yo ver el cielo entero, y eso no quiere decir que mi visión va por encima de la palabra, ¿no? La palabra es por encima de la visión. Claro, por supuesto. Así que muchos escritos actuales acerca de los profetas hacen énfasis en varias cosas. Miren, en el mensaje social, cómo está caminando el pueblo a nivel social. Denuncian corrupción política. Ustedes saben que se denunciaba la corrupción política y la opresión y la podredumbre moral de la nación y también el sacerdocio. Tomemos como ejemplo a alguien que le dieron un trabajo difícil, fue a Samuel, a hablarle a un profeta de años llamado Elí, que estaba allí de años, pero estaba corrompido él en su casa. Y Dios levanta a un jovencito llamado Samuel para hablarle a Elí de la corrupción que hay en la casa del Señor. Así que lo más que preocupaba a los profetas era la idolatría de la nación, ¿verdad? Que erraba en su concepto de Dios, ¿verdad? Y nosotros tenemos que recordar, y esto lo tenemos que recordar hoy más que nunca, que si la nación se desvía en cuanto a Dios, la nación
va a ir rumbo al fracaso. Porque la nación es el producto de sus principios con el Señor. George Washington decía, es imposible gobernar sin Dios y sin la Biblia. Nadie puede. Así que el profeta se encargaba de llevar mensaje político, pero también mensaje de parte del Señor y dirigir a la nación con la voz y el mensaje que Dios le daba. Así que, ¿cuáles eran las principales tareas de un profeta? ¿O cuáles eran el énfasis? ¿Cuál era el énfasis de los profetas? Miren, número 1, denunciar el pecado. El pecado hay que denunciarlo. Pues el pastor Escribano dice que el pecado no se le da terapia, hay que denunciarlo y hay que salir de él. Porque ahora todo el mundo quiere darle terapia al pecado y a ver cómo se sana. No. El pecado hay que salir de él. El pecado hay que denunciarlo. La desobediencia del pueblo hay que denunciarla. ¿Verdad que sí? Advertir que ser rebelde a la palabra de Dios tiene consecuencias. Y esas consecuencias la gente tiene que ser consciente de ellas. Llamar al arrepentimiento, que ustedes saben que el arrepentimiento es parte vital del mensaje profético, volverse a Dios, ¿verdad? Isaías estaba en eso todo el tiempo, del llamado al arrepentimiento. E incluso profetizó sobre uno que vendría a preparar el camino del Mesías, que también llamaba al arrepentimiento. No debe haber sido fácil para Juan el Bautista pararse frente a Antipas y decirle, tú tienes la mujer de tu hermano. O sea, de voz en cuello. Antipas toma por mujer a Herodías, esposa de su hermano Felipe. Así que Juan el Bautista se tuvo que parar de frente y decirle, tienes que salir del pecado que te está, del pecado en el que estás metido, ¿verdad? Porque miren, cuando salimos del pecado lo que viene es perdón, reconciliación, bendición, pero las dos cosas no pueden estar. Mientras haya pecado, pues no puede haber reconciliación, ni perdón, ni bendición. No coexisten las dos cosas. Así que lo primero que tenemos que hacer es llamar al arrepentimiento. Hermanos, por eso la historia de Jeremías es una historia profética tan triste. Porque Jeremías todo ese tiempo llamó a una nación al arrepentimiento que no escuchó la palabra del Señor. Entonces es interesante porque el rey, ¿verdad?, que era quien debía recibir el mensaje para ser conforme a lo que Dios decía, cuando llegaba Jeremías le decía, bueno, ¿me vas a profetizar algo bueno hoy? Porque si no, yo llamo a los otros que todo el tiempo me profetizan bueno para mí y para el reino. El rey tuvo sus consecuencias. Israel tuvo sus consecuencias. Y entonces nosotros tenemos que sentarnos a pensar en todo eso, porque ciertamente hay un sector del pueblo cristiano que no quiere oír palabra del Señor. Lo que quiere escuchar es la buena palabra como este rey, sin saber que lo que le espera es destrucción repentina. Y nosotros debemos anhelar, como dice el apóstol Pedro, la palabra del Señor. Porque es lo único que nos va a ayudar a vivir derecho y alcanzar la victoria finalmente. Amén. Miren, esto es bien importante. Cuando uno ve a los profetas, los debe ver primero como un conjunto. Y hay un montón de formas de tú separar los profetas. La más común es decir que unos profetas son mayores y unos profetas son menores, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque los profetas mayores son los que subjetivamente escribieron una mayor cantidad de textos. Eso es la definición de un profeta mayor.
Y un profeta menor tiene una menor cantidad de texto. Escribe poquito, ¿verdad? Un capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos. Sin embargo, Isaías tiene, igual que los libros de la Biblia, 60 y pico de capítulos. 66, ¿verdad? Ok. Pues eso es la primera, una de las mayores divisiones. Otra forma de uno hacerlo es utilizando como frontera el exilio. Los profetas que profetizaron antes del exilio o los profetas que profetizaron después del exilio. Y eso también funciona bien. Ahora, esta forma a mí me gusta. Porque cuando yo hablo, por ejemplo, de Jonás, para yo estudiar a Jonás, yo sé que Jonás tuvo un compañero de milicia profético. ¿Quién fue? Nahum. Nahum también le profetizó a Nínive. Así que yo sé que tengo que, cuando leo a Jonás, no perder de vista a quién, a Nahum. Cuando yo, por ejemplo, pienso en la etapa de la reconstrucción de Israel, Esdras y Nehemías, tengo que pensar en Ageo y en Zacarías, que fueron los dos profetas enviados a profetizar durante el tiempo de la reconstrucción. Así que si yo estoy leyendo a Esdras y a Nehemías, debo complementarlo con Ageo y con Zacarías. Y si estoy leyendo primera y segundo libro de Reyes, ¿con qué lo debo complementar? ¿Ah? Díganlo duro si ustedes saben. ¿Ah? Con crónicas, porque las crónicas eran las notas que el escriba llevaba frente al trono del rey. Así que si yo conozco la palabra de esta manera y los libros de la Biblia de esta manera, yo puedo complementar la historia de la misma manera que el Nuevo Testamento también se complementa. Porque las lecturas del Nuevo Testamento de los Evangelios, yo tengo que buscar si tengo algún pasaje paralelo en otro de los Evangelios. ¿Está bien? Así que Joel habla del Evangelio y la cosecha de Jehová entre las naciones. Y Joel es un libro completamente profético que comienza su cumplimiento ¿dónde? ¿Quién cita a Joel? ¿Se acuerdan? En Hechos, claro, en los postreros días dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Seguro que sí. Jonás habla sobre el interés de Dios en los enemigos de Israel. Lo vamos a complementar con Nahum. Amós habla de la casa de David, rechazada por Israel, y un día el Señor va a reinar. Si usted quiere aprender un poco sobre el milenio, tiene que leer al profeta Amós. Oseas, Jehová rechazado por Israel, será Dios de todas las naciones. Miren, si hay unas lecturas bien fuertes sobre la opinión de Dios en Israel en ese tiempo, son las de Oseas. ¿Usted sabe cómo trata Dios a Israel en ese tiempo por medio de Oseas? Dice, eres una vil prostituta. Eres una ramera que te vas a acostarte con todo el que pasa por el camino, hablando de la idolatría de Israel en ese tiempo. Isaías habla del remanente del Señor, Miqueas del príncipe de Belén, Nahum, compañero de Jonás, habla de Nínive, Sofonías, ¿verdad?, sobre la revelación del nuevo nombre. Jeremías es el profeta de la destrucción, pero también de la gloria futura de Jerusalén. Ezequiel de la misma manera, porque Ezequiel y Jeremías también son profetas contemporáneos. ¿Cómo yo puedo separar a Jeremías y a Ezequiel? Pues mira, Jeremías profetizó antes del exilio y Ezequiel durante el exilio. ¿Ok? Y Zacarías y Ageo después del exilio. Fácil. ¿Está bien? Que de hecho quería hacer una fe de trata a mí misma. La semana pasada hablamos de alguien que había guardado ídolos y yo le dije que fue Sara, pero fue Raquel. Es que yo por alguna razón siempre confundo a Sara con Raquel.
Pero la que guardó ídolos no fue Sara, fue Raquel. Y Jacob se los descubre. Me acordé para decírselo. Me acordé el otro día y yo, bien. Así. Me dejo una disculpa, Sarita. Así que Abdías, ¿verdad? Habla sobre Edom, que va a aparecer. Daniel, ya ustedes saben que es el apocalipsis de los gentiles, habla de los 4 reinados, de los imperios de la tierra que van a oprimir a Israel, de los imperios gentiles. Habacuc, la seguridad del triunfo final del pueblo de Judá. Ageo, Zacarías, ya los discutimos, que son los profetas que profetizan durante el exilio. Y finalmente Malaquías es el último mensaje a la desobediente nación mesiánica, o sea, gente que iba a recibir el Mesías pero no estaba preparado para recibirlo. Por tanto, Malaquías anuncia un mensajero que tiene que venir a preparar el camino para la llegada del Mesías. Así que miren todas las maneras habidas y por haber de separar y de agrupar los profetas de modo que le podamos sacar mucho más provecho a las lecturas. Ok, nice. ¿Por qué Elías es como el candidato? Ustedes saben que cuando hay varios candidatos a una posición, hay unos candidatos que son más fuertes y otros que son unos candidatos más débiles, ¿verdad? Pero si de los 3 candidatos que tenemos fuésemos a escoger el candidato más fuerte, el candidato más fuerte para ser uno de los 2 testigos de la tribulación es Elías. ¿Por qué? Porque precisamente Malaquías habla de que Elías tiene que venir antes de que llegue el Mesías. Miren, ¿se acuerdan que yo le di Malaquías por ahí de asignación? ¿Lo leyeron? Capítulo 3, importante, capítulo 4 de Malaquías. Dice, Malaquías 4, versículo 5, dice, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así que este Elías, que tiene que venir antes del día del Señor, tiene un mensaje de ¿qué? De arrepentimiento, de llamado a que se arrepientan, ¿verdad? Elías es la identidad que menos controversia teológica tiene, debido a que tenemos textos bíblicos proféticos que presentan que Elías tiene que venir antes de la segunda venida para preparar el camino al Mesías, hermano. Y como esto es una profecía, se lo advierto desde ahora, de doble cumplimiento, porque hay una porción que se va a cumplir con Juan el Bautista y hay otra porción que se va a cumplir antes de que venga el día del Señor. Eso lo vamos a tener claro desde el principio para que no nos enredemos, porque aparece en un capítulo hablando del Elías que ha de venir antes de que venga el día del Señor, y el próximo capítulo aparece uno que va a preparar el camino para la llegada del Señor. Y esto es una profecía de las que se conocen como profecías de doble cumplimiento, que aunque el texto está cerca, los momentos del cumplimiento están bien lejos. Hermano Orlando. Sí, no iba a decir, cuando Jesús le dijo de su propia boca que era Elías, que ya había llegado Elías, Sí. me perdí. No te preocupes que te voy a despertar ya mismo, porque vamos a trabajar con eso, pero arduamente, para que podamos ver. Esto puede suceder no solamente en 2 capítulos diferentes, esto puede suceder hasta en un versículo. Ustedes se acuerdan cuando hablamos del día en que Jesús aparece en la sinagoga, abre el rollo y lee y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ungió Jehová para dar buenas nuevas de salvación a los cautivos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa parte que el Señor está leyendo viene del profeta Isaías. Y después de lo que el Señor lee, cita el día grande del Señor.
Pero es interesante porque esa parte el Señor cuando lee en la sinagoga no la lee. ¿Por qué? Porque lo que se estaba cumpliendo en ese momento en la sinagoga era la primera parte. La parte del día del Señor no se estaba cumpliendo y todavía no se ha cumplido. Se cumplirá cuando el Señor diga. O sea que tenemos un versículo que marca dos momentos proféticos completamente diferentes. Y estos capítulos de Malaquías tienen la misma peculiaridad. Uno está marcando el Elías que ha de venir antes del día del Señor y otro está marcando el Elías que ha de venir antes de la primera venida del Señor. Gloria a Dios. Pero qué interesante que antes de que el Señor venga, ya sea en su primera venida o en su segunda venida, Elías tiene que aparecer. En el momento de la primera venida apareció un tipo de Elías que ¿quién era? Juan el Bautista. Pero no se preocupen que les estoy dando un resumen que ya mismo vamos a llegar. ¿Está bien? ¿Qué pasó con Elías? Pues todo el mundo piensa que Elías puede ser uno de los candidatos porque Elías subió al cielo en un carro de fuego. ¿Verdad? Elías no conoció muerte como la mayoría de las personas, sino que Elías fue traspuesto, dice la palabra. No vio muerte. Ahora, hay unos detalles que nosotros tenemos que tener en mente. Miren, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11 dice: mientras iban caminando y conversando Elías y Eliseo, de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos. Pasó entre los dos hombres y los separó, y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Para regalarle algunas cosas, el manto de pelo de camello, que también lo vamos a discutir un poquito más adelante, no era un manto lujoso, era un manto con un gran significado, que ahora Eliseo tendría la voz profética dentro del pueblo. Gloria a Dios. Y Eliseo está pidiendo una doble porción del espíritu que le fue entregado a ¿quién? A Elías. Elías hizo 16 milagros, a Eliseo le fue concedido hacer 32, porque la palabra dice que unos que fueron lanzados dentro donde estaban los huesos de Eliseo cobraron vida. Estaban unidos hasta los huesos. Así que Elías no experimentó muerte física como el resto del pueblo. Miren, una de las objeciones más grandes que nosotros tenemos que analizar y que vamos a analizar, si no nos da tiempo hoy, el próximo lunes, si el Señor lo permite. Pero una de las objeciones más grandes de la interpretación literal del capítulo 11 de Apocalipsis es Hebreos 9:27, donde dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y el juicio. Luego el juicio. Eso déjenlo ahí guardadito, que ya mismo vamos a trabajar sobre ese versículo. ¿Por qué? Porque tenemos que estar conscientes de que Apocalipsis 11 dice que esos dos testigos van a ¿qué? Van a morir a los 3 años y medio de la tribulación. El efecto de los hermanos que nos ven anuncia que nos pueden ver de YouTube. Claro, si los hermanos que nos están viendo, les saludamos en esta noche. Hoy se me olvidó saludar, pero les saludamos, les amamos y pueden ver el estudio varias veces y también en nuestra página de YouTube. Porque hermanos, yo sé que es denso, tenemos poco tiempo, a veces hay que correr como el carrito del gas, como decimos aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Y no nos da tiempo, son muchos detalles, aunque yo he tratado de ir con los detalles por detalle, no tenemos prisa. Amén. Así que Elías profetizó sequía por 3 años y medio en su ministerio, ¿se acuerdan? Que es el mismo tiempo en que los dos testigos también profetizarán sequía y no lloverá sobre el país, sobre 3 años y medio. Así que esto es otro punto bien a favor
que Elías puede ser uno de esos dos testigos. Amén. Dice que en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, hijo de Acab, vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá ni rocío ni lluvia en estos 3 años, sino por la palabra de mi boca. Y usted dirá, pastor, falló por medio año. Miren lo que sucedió. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 1. Y sucedió que después de muchos días, la palabra del Señor vino a Elías en el 3er año diciendo, ve y muéstrate acá y enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. Ahora vamos a ir a una referencia que hay en Lucas, capítulo 4, versículo 25. Pero en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado, ¿por cuánto? 3 años y medio. Y cuando hubo gran hambre sobre la tierra. Y vamos a ver Santiago, capítulo 5, versículo 17, en otra referencia, dice que Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Lloró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Así que tenemos dos facts, dos hechos marcados. Evidencia, gracias, de que sí fueron 3 años y 6 meses. Y entonces, ¿cuál es la contradicción? Ninguna, porque 3 años y medio y 3 años es básicamente lo mismo, si redondeamos el tiempo. ¿Verdad que sí? Una de ellas dijo mismo Jesús. Exactamente. Y déjenme decirle que cuando el Señor habla, la controversia se acaba. En estos días yo estaba dándole la vuelta al libro de Jonás y anoche le estaba hablando con el pastor sobre eso, y estaba leyendo bien interesantemente que dice que el libro de Jonás casi no es considerado un libro dentro del canon bíblico, porque tiene 2 hechos que rayan dentro de lo increíble. Hecho número 1, que un hombre haya sido tragado por un pez y haya salido vivo para contarlo. Eso es considerado casi un hecho imposible. Y el otro es que haya habido una planta que haya crecido de un día para otro. Tenemos 2 hechos que hacen un libro casi fantasioso o ficticio. Mas sin embargo Jesús cita a un Jonás que estuvo dentro del vientre del pez 3 días y 3 noches. Se acabó la controversia. Gloria a Dios. Aleluya. Si había duda. Ahí quedamos, ¿verdad que sí? Interesante. Así que Elías, Juan el Bautista y el día del Señor, tenemos que hablar de eso porque es lo que dice el hermano Orlando. Si nosotros no calificamos bien qué es lo que estamos leyendo, nos puede causar confusión. Porque yo puedo entender que que Juan el Bautista vino como tipo de Elías. Eso para mí es fácil de entender. Lo que me puedo confundir es que me está diciendo en un capítulo que hay uno que viene para preparar el camino y hay otro que viene antes de que llegue el día del Señor. Eso es lo que me puede confundir. ¿Ok? Dice Malaquías capítulo 4, versículo 5. Vamos al capítulo 3, versículo 1. Esa es mi letra y eso está en el circulado para que lo vean en amarillo. Porque Mateo capítulo 11, versículo 9 es Jesús ratificando el ministerio de Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista lo que hizo fue predicar y bautizar, pero no hubo ninguna señal que hiciera Juan el Bautista. Gloria a Dios. Juan el Bautista no hizo ningún milagro. ¿Y para qué fueron las señales dadas? ¿Se acuerdan?
para que la gente creyera que el que estaba hablando venía de parte de quién, de Dios. Sin embargo, a Juan el Bautista no se le dio el hacer ningún milagro, solamente arrepentidos, convertidos y bautícese cada uno. Ok. Y no era el único que lo hacía. Se cree que Juan el Bautista era parte de una comunidad llamada la comunidad esenia. La comunidad esenia fue una comunidad de gente justa que no estaba de acuerdo con la corrupción del fariseísmo, ni de lo que estaba sucediendo en el templo, ni en el Sanedrín. Y ellos decidieron separarse de todo eso. Y vivieron en lugares desérticos, en las afueras, donde está precisamente Qumran, donde se hallaron los rollos del Mar Muerto. Y miren lo que hacían los esenios, tenían unos ritos de purificación bien estrictos. Vivían en las afueras, comían miel, comían grillos, no eran gente, vivían en unas comunidades bien estrictas y tenían dos cosas en común. Número uno, se dedicaban a las medicinas. No había quien trabajara con medicinas y plantas medicinales como los esenios. Número dos, bautizaban constantemente, porque sus ritos de purificación conllevaban el bautismo. Así que se cree que Juan el Bautista era parte de la comunidad esenia. Se cree porque no tenemos evidencia bíblica alguna, estoy hablando de evidencias históricas. Así que muy probablemente no era extraño que los judíos de ese tiempo, el Israel de ese tiempo, vieran gente bautizando o sumergiendo en el agua, porque los esenios tenían parte de esos ritos. Así que Juan aparece predicando en el desierto y bautizando gente. Y es bien interesante lo que el Señor dice cuando ratifica el ministerio de Juan. Dice, ¿qué ustedes salieron a ver? ¿A una profeta? Sí os digo, a más que un profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. Eso es una referencia directa a Malaquías, capítulo 3, versículo 1. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¿A qué vino Jesús y Juan? A predicar el reino de los cielos. Y dice que la bendición que nosotros tenemos de haber conocido a Cristo y de haberle aceptado es mayor que la que tuvo Juan. Aleluya. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, porque los profetas y la ley, Moisés y Elías, siempre han sido representantes de la ley en cuanto a Moisés y Elías en cuanto a los profetas. Profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, dice el Señor, Él es, ese es el versículo que está hablando el hermano Orlando, aquel Elías que había de venir. No es una reencarnación de Elías. En este momento, Juan es tipo de Elías. Y es el último profeta antes de que el ministerio de Jesús comience llamando al pueblo y preparando el corazón del pueblo y llamándolo al arrepentimiento. Amén. Eso quiere decir amén. No, eso puede ser que no entendieron y eso me preocupa. Amén. Así que debe estar. ¿De qué tiempo entonces está hablando Malaquías? ¿Estará hablando del día del Señor? ¿Estará hablando de Juan el Bautista, del tiempo de Juan y Jesús? ¿O está hablando de ambos? Porque tenemos que clarificar de qué está hablando Malaquías. ¿Sí? Bien importante que nosotros vayamos a la anunciación de Juan. Miren, esa anunciación de Juan es poderosa.
porque Zacarías, que era sacerdote, estaba ministrando en su turno de administración. ¿En qué altar? En el altar del incienso. Y en el altar del incienso lo que sube es oración. Y ahí desciende un ángel a hablar con Zacarías. Y le dice: tu oración ha sido oída. Tu mujer concebirá un hijo. Y yo les garantizo a ustedes que Zacarías no estaba orando por eso. Porque ya estaba viejo. O sea, para Zacarías esa oración había pasado hace tiempo. Pero para el Señor no. Y Zacarías se encuentra con este ángel, Lucas capítulo 1, versículo 3, y le dice: no temas, tu oración ha sido oída. Tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. ¿Delante de los hombres? No. Delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Vamos a entrar en algunos detallitos ahí. No beber vino ni sidra se consideraba el voto nazareo. No nazareno, nazareo. Y el voto nazareo podía ser impuesto por la persona o podía ser impuesto por Dios mismo. El voto nazareo implicaba tres grandes cosas: que la persona no se iba a cortar el pelo, que la persona no podía tocar nada muerto porque se volvía inmundo, y no podía beber vino ni sidra. Menciónenme otro nazareo, vamos, en la palabra. Sansón, claro, el ejemplo clásico del nazareo. Así que este muchacho Juan iba a tener un voto de separación para una labor particular desde el vientre de su madre, y eso se cumplió en Juan. Lo otro que se tenía que cumplir desde Juan era que iba a ser lleno del poder del Espíritu Santo desde el vientre de su mamá. Y dice que cuando Elizabeth se encuentra con María, la salutación de María hizo que el niño saltara en su vientre y fuera lleno del Espíritu de Dios. Tremendo. Versículo 16. Miren lo que dice: y hará que muchos hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Ahora fíjense bien aquí. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿Eso quiere decir que venía Elías? No, venía uno que dentro de él estaría el mismo espíritu que estuvo dentro de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia de los justos, y para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y cuando Juan el Bautista en un momento dado es interrogado y le preguntan: ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Quién tú eres? Miren la contestación de Juan. Juan hace referencia al profeta Isaías y dice: yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. O sea que Juan sabía en ese momento quién él era, hacia dónde iba, y quién era el Señor, y hacia dónde iba, y cuál era su lugar con respecto al Señor. Yo bautizo con agua, decía Juan, pero detrás de mí viene uno que los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y yo te garantizo que de ese no soy digno ni siquiera de amarrarle los cabellos. Gloria a Dios. Hermano, nosotros, miren, perdonen los paréntesis, pero es que me vienen cosas a la mente y al corazón. Pero nosotros tenemos que tener bien claro cuál es nuestro lugar con respecto a Dios. Porque yo no le puedo dar órdenes a Dios. Yo no le puedo decir cuándo Dios va a hacer las cosas, ni cómo las va a hacer. Entonces, vemos una ola de gente decretando y decidiendo y declarando. Hermano querido, yo no le doy órdenes a Dios. Yo tengo que ir humildemente a pedirle al Señor que intervenga. Y que haga su voluntad, porque yo reconozco que su voluntad es mejor que la mía.
y que cuando él hace le queda muchísimo, como dice el chavo, mejor que a mí. Pero cuando se pierde el libro, aparecen todos esos disparates dentro de la casa del Señor. Elías y Juan el Bautista, cierro paréntesis, el paréntesis de las 8:40. Miren lo que hizo el Señor. El Señor incluso vistió a Juan igual que a Elías. De modo que cuando físicamente Israel viera a Juan, recordara no solo lo que Juan le estaba diciendo, sino lo que habló su mayor profeta, que ¿quién era? Elías. ¿Ustedes se acuerdan de la conversación que tiene el rico y Lázaro en el infierno? Claro, el Lázaro no estaba en el infierno, pero el rico, su alma consciente, le dice a Abraham: Señor, yo tengo hermanos, ¿sabe? Que alguien vaya y le diga a esta gente que este lugar de tormento donde yo estoy es real. Y la respuesta de Abraham es: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Así que de alguna manera, incluso el Señor hace vestir a Juan de modo que su apariencia física les recuerde el mensaje del profeta Elías. Y vistió a Juan de pelo de camello. Ok, le explico. Te voy a explicar el pelo del camello también. Y él les dijo: ¿qué aspecto, cuando hablaban de Elías, tenía el hombre que subió a vuestro encuentro y os habló estas palabras? Y ellos les respondieron: era un hombre cubierto de pelo, con un cinturón de cuero ceñido sus lomos. Y él le dijo: es Elías Tisbita. Ok, ¿por qué? Y no se imagine nunca a Juan con un montón de pelos encima. No. Hay un tipo de camello que yo se los voy a enseñar ya mismo, que ese tipo eran bien peludos esos camellos. Y ellos con la lana o con el cabello de esos camellos tejían esto que tiene ese actor, que me gustó porque le pusieron la ropa como es, no lo llenaron de pelo, sino que esa es la ropa que se supone que bíblicamente así debía lucir un profeta. Los profetas se vestían de ese material por varias razones, porque los profetas caminaban predicando, y de noche hace frío y de día hace calor. Así que este tipo de ropa, que era una ropa áspera y dura, los protegía del frío y no los mantenía, y también provocaba la sudoración durante el calor para que ellos pudieran refrescarse y poder hacer el trabajo profético. Además, que cuando una persona se vestía del pelo de camello, representaba duelo. Que cuando el profeta llegaba, por su vestimenta, ya Israel sabía que ahí venía el profeta del Señor y que traía mensaje de parte de Dios, además de todas esas razones que di. Zacarías capítulo 13 versículo 4 dice: también sucederá en aquel día que los profetas se avergonzarán cada uno de su visión cuando profetice, y no se vestirán el manto de pelo para engañar. O sea que ellos, cuando se vestían el manto de pelo, la gente le hacía rueda, porque el manto de pelo lo que significaba era que algo Dios tenía que decir. Amén. Bien. Dice Mateo capítulo 3 versículo 4 que a Juan lo vistieron igualito. Y la foto que está arriba es un hallazgo arqueológico de un sitio bien preservado, ¿saben? Ese está bastante bien preservado, y miren qué parecido es al profeta que estaba. Mateo capítulo 3 versículos 4 al 6 dice: Juan se vestía de pelo de camello, llevaba un cinto de cuero en la cintura, y su comida eran langostas y miel silvestre. Entonces la gente venía desde Jerusalén, de toda la provincia y de toda la región alrededor del río Jordán, confesaban sus pecados, y Juan los bautizaba en el río Jordán y Dacia. Y Juan tenía discípulos, o sea, había gente que se quedaba con él, no eran muchos, pero claro, obviamente cuando yo digo no eran muchos, no estoy hablando, ¿verdad?,
de que eran tan poquito, sino en referencia a la cantidad de gente que en un momento dado el ministerio de Jesús lo siguió. Porque el ministerio de Jesús tuvo un efecto campana. Empezó con poco, llegó un momento que le seguían muchos y cuando la cosa apretó, poco otra vez. ¿Ok? Miren el camello ahí. Porque ustedes cuando ven el camello, pues se imaginan el de una sola joroba, que es el más bonito, ¿verdad? Pero hay otro camello que se llama camello bactriano. Y ese camello es un camello bien peludo. Y de ese camello bactriano, que es el más abundante, es que se hacían las telas de silicio para los profetas. Así que ese tipo de tela, que se conoce comúnmente como pelo de camello, generalmente se deriva de esta subespecie de camello bactriano. Y estos tipos de camellos son comunes en esta región y se pueden encontrar hasta Turquía y hasta Siberia. A diferencia de la mayoría de los camellos que tienen poco pelo, estos son bien peludos, tienen un pelo muy bonito, tienen un pelo bien brillante, la ropa de camello es bien bonita, el camel fit es bien bonito, pero si tú lo juntas con otra tela, porque si lo haces solo es un tejido bien áspero. Así que usualmente lo mezclaban con lana de oveja para hacerlo más suave, pero los profetas lo usaban solito, ¿ok? Es una tela gruesa, es una tela dura, es una tela, no es una tela buena a menos que se mezcle con otro textil como por ejemplo la lana de oveja, y tiene todas esas funciones que hablamos ahorita. Así que tenemos entonces a un Elías que debía aparecer ¿cuándo? Que debía aparecer antes de que el Señor viniera en su primera venida. Y lo vimos ¿con quién? Con Juan el Bautista. Pero entonces tenemos a otro Elías que debe aparecer ¿cuándo? Cuando se venga el día grande del Señor. ¿Ven que son dos cosas completamente? El día del Señor, como nosotros sabemos, es la designación prominente desde el Antiguo Testamento hasta particular. Así que en menos cantidad, pero a veces se habla del día del Señor como el día en que Dios viene sobre una nación que está primera y sobre el día grande del juicio. Así que para nosotros poder diferenciar de qué se está hablando, debemos hacer siempre el análisis del texto. Porque, por ejemplo, en Isaías capítulo 13, versículo 6, dice: gemid porque está cerca el día del Señor, vendrá como destrucción del Todopoderoso. Pero cuando usted mire el encabezado de ese capítulo, de quien está hablando es del juicio que Dios va a pasar sobre Babilonia. Así que en el Antiguo Testamento, cuando se habla del día del Señor, o está hablando del día del tiempo de la tribulación, o está hablando de que hay una nación que le espera juicio. Esas son las dos interpretaciones importantes de la frase el día del Señor. En el Nuevo Testamento, siempre que se hable del día del Señor, se está hablando de la gran tribulación. A menos que no se esté haciendo referencia, que no lo hay, creo que no, a un pasaje del Antiguo Testamento. ¿Está bien? Malaquías capítulo 4, versículo 5 se refiere al tiempo de la tribulación, ¿verdad? Así que esto nos tiene que hacer diferencia entre lo que les dije, uno que viene en el tiempo de la primera venida y un Elías que viene
antes del día de la tribulación. Entonces, una buena pregunta de esto sería, bueno, pues entonces, ¿por qué los dos testigos hemos analizado que van a aparecer muy probablemente dentro de los primeros 3 años y medio de la tribulación? Es que eso no es lo más crudo de la tribulación. Lo más crudo son los segundos 3 años y medio. Así que antes de que esto suceda y suenen las trompetas de los juicios y se derramen las copas de la ira, deben aparecer los testigos. Y entre ellos uno que puede ser Elías literal o puede ser tipo de Elías como lo fue Juan. ¿Sí? Ok. Un poquito más niña. Hermano, lo sabemos. Tranquilo y que el Señor le bendiga y que vaya con bien. Gracias, espero la próxima por Muy bien, qué bueno. Qué bueno. La palabra muy linda, muy buena. Bendecidos todos. Dios te bendiga. Vamos a esperar. Que vaya bien, hermano, que Amén. trabaje ahí en la paz del Señor. Así que bien, Malaquías 3:1, ya estamos terminando. ¿Cuáles son las alternativas que tenemos de interpretación ante estos textos? Miren, Malaquías 3 y Malaquías 4 definitivamente son dos cosas diferentes. Está hablando de dos tiempos diferentes. El tiempo de Juan, ¿verdad? De Juan y Jesús, y el tiempo de la tribulación, y Jesús en su segunda venida. Fíjense que aunque estamos en tiempos diferentes, la historia como que es la misma, ¿no les parece? Porque aparece uno a preparar el camino, a preparar el revés, porque el Mesías regresa por segunda vez. ¿Me siguen? Así que de la misma manera que Juan fue el tipo de Elías, vendrá un profeta antes de la gran tribulación para preparar el camino y anunciar el regreso o la llegada o la revelación del Mesías. Y otra alternativa, porque puede ser igual que Juan, tipo de ese Elías. Hermano, tenemos la alternativa de que Elías regrese físicamente, pero entonces para poder entrar en ese punto tenemos que mirar un poquito para atrás para poder analizar lo que dice Hebreos en cuanto a que las personas mueren una sola vez. ¿Está bien? Miren, como vamos a empezar con Enoc, vamos a dejarlo aquí, porque ya van a ser las 9. Y no quiero empezar con Enoc, porque entonces, si el Señor lo permite, estamos aquí, estamos bien. El próximo lunes metemos mano con Enoc. Preguntas con Elías por el Bautista. Con el pelo de camello, aunque sea. Claro. O sea, sería bueno pensar y dejarle de asignación a ustedes, que ustedes vayan pensando si hay gente que ha muerto más de una vez. Eso es una buena pregunta. Claro. Entonces sería bueno pensar qué yo voy a hacer si pienso que Hebreos 9 está hablando de la muerte física. Porque entonces voy a tropezar con gente que ha muerto más de una vez. Porque que yo sepa, Lázaro se murió otra vez. Hermano Hernando. Que también la Biblia cita cuando Jesús fue crucificado. Gente piadosa volvió y resucitó. Sí, seguro. Fueron a la casa de su familia, fueron testigos. O sea, que volvieron a la vida. Claro. El hijo de la viuda también. Excelente. Y ninguno de esos está vivo, porque vivieron un tiempo que Dios determinó que vivieran adicional y luego se volvieron a morir. Así que físicamente hay gente que ha muerto más de una vez. Así que los dejo con esa tarea por ahí, esa pregunta rondando en su mente para la próxima. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, el Señor bendiga a los hermanos que nos ven a través de la página. Saben que tienen el material, hermanos, sé que les debo 2 presentaciones. Le debo la presentación anterior a esta y le debo
el repaso. Así que durante esta semana, si el Señor nos ayuda y la vacuna del COVID también, pues podemos sentarnos un ratito y enviarle el material que les falta. Así que les recordamos a los hermanos que nos sintonizan que pueden pedir el material, que con mucho gusto, hermano, con muchísimo gusto se lo damos para que lo miren, lo estudien. Sigamos para adelante, hermano. El Señor les bendiga. Vamos a adorar al Señor con las ofrendas y nos vamos con gozo, con alegría